El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: les aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de sus padres. Ellos entonces replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios y no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitutas, tenemos solo un Padre, Dios. Jesús le contestó: si Dios fuera su Padre, me amarían porque yo salí de Dios y aquí estoy, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo Evangelio, borrados sean nuestros pecados. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Poco a poco nos vamos acercando a la celebración de los misterios de nuestra fe. En unos días estaremos ya iniciando la Semana Santa, la Semana Mayor, y lo haremos precisamente con esta preparación que hemos venido teniendo durante este tiempo de Cuaresma, que también está ya terminando. Y Dios lo permita que haya sido así, que hayamos tenido una preparación seria, una preparación consciente a celebrar los misterios de nuestra fe. Los misterios de nuestra fe, que son la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es importante prepararnos. Cuando tenemos un acontecimiento en nuestra vida, cuando tenemos un evento especial en nuestro mundo, ciertamente que necesitamos de un tiempo de preparación. Nos preparamos en la vestimenta que vamos a utilizar. Nos preparamos inclusive hasta en detalles como qué perfume voy a utilizar, cómo me voy a preparar el cabello, y en esos pequeños detalles que en definitiva son un elemento que nos ayudan a celebrar mejor la fiesta. A nivel espiritual, es importante que esta preparación, que ha sido la Cuaresma, haya sido una preparación seria y consciente. No solamente una preparación en donde he escuchado, sino que es una preparación donde además de haber escuchado, he llevado a la práctica lo que he escuchado. Y allí nos encontramos ante un verdadero discípulo del Señor Jesús. Hoy el Señor nos habla acerca de la verdad y nos dice que la verdad nos hará libres. Tendríamos que preguntarnos: ¿nosotros somos discípulos de verdad de Cristo? ¿O somos discípulos de bulto? Hay diferencia entre ser discípulo de verdad de Cristo y discípulo de bulto. El discípulo de bulto
se contenta solamente con aparentar ser discípulo, solamente en que de alguna manera u otra los demás, por su forma de ser o por su forma de acercarse a las cosas del Señor, intenta que los demás le reconozcan solamente por el aparentar. Y en realidad hoy el Señor nos dice, miren, si ustedes son discípulos verdaderamente míos, ustedes van a ser libres. Si ustedes son discípulos de apariencia, en realidad son esclavos. El discípulo verdadero es el que escucha y pone en práctica lo que ha escuchado, aunque esto sea difícil. Y fíjense que les hablo acerca de los discípulos de bulto, porque vean en el Evangelio quiénes son los que cuestionan la palabra del Señor Jesús. No son los fariseos, no son los publicanos, no son los romanos. Dice el texto sagrado de hoy, en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. A los judíos que habían creído en Él. Habían muchos que no habían creído en Jesús. Pero esta vez el Señor se dirige a los que han creído en Él. Y les dice, si ustedes me amaran, o si ustedes amaran mi palabra, serían verdaderamente discípulos míos. Conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Y dice el texto sagrado que aquellos judíos que habían creído en Él le replicaron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, serán libres? Y Jesús le contestó, les aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Y si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linajes de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de sus padres. Son palabras dirigidas a judíos que han creído en Él. Por lo tanto, no todo el que diga soy discípulo de Jesús es realmente discípulo de Jesús. Por eso hoy el Evangelio nos invita a meditar seriamente acerca de nuestra condición de discipulado. ¿Soy realmente discípulo de Cristo? Y el ser discípulo de Cristo conllevará muchas cosas. Conllevará inclusive que los demás nos dejen en el camino, o que los demás no quieran saber de nuestra vida de fe. Hay un salmo hermoso que dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Te pueden abandonar los amigos, te pueden abandonar los hermanos de la comunidad, te pueden abandonar el obispo, el sacerdote, te pueden abandonar. Cualquiera nos puede abandonar. Pero dice el Salmo, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor me recogerá. Por eso es tan importante es saber dónde hemos puesto nuestros ojos. Es tan importante saber en quién hacemos nuestra profesión de fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. Si nuestros ojos no están puestos en el Señor, más tarde que temprano nos vamos a decepcionar. Porque los seres humanos decepcionamos. Los seres humanos fallamos. Te fallará el obispo, te fallará el sacerdote, te fallará el hermano de comunidad, te fallará tu marido, te fallará tu esposa, te fallarán tus hijos. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, el Señor me recogerá. Por eso es importante
saber poner los ojos donde deben de estar puestos, en el Señor. Recuerden lo que dice aquel canto religioso: no pongas los ojos en nadie más que en Él. Porque el día en que tú pongas los ojos en otra realidad que no sea el Señor Jesús, un día te vas a decepcionar. Y la verdad que en esta vida no estamos para encontrar decepciones, estamos más bien para encontrar fortaleza, estamos para encontrar valentía, estamos para encontrar coraje y hacerle frente a nuestra vida. Pero ¿dónde vas a encontrar ese coraje? ¿Dónde vas a encontrar esa fortaleza? ¿Dónde vas a encontrar esa salud que necesitas? Viendo a Cristo, poniendo tus ojos en Cristo, mirando la cruz de Cristo. En estos días cercanos ya a los misterios de nuestra fe, la liturgia nos invita precisamente a ver la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo están expresadas todas nuestras esperanzas. Y aunque podamos ver a un hombre muerto, con llagas, con dolores y con heridas, en el fondo la cruz de Cristo es una cruz gloriosa. Es una cruz que nos dice que el pecado no triunfó sobre Jesús, que la muerte no triunfó sobre Jesús, que Jesús triunfó sobre la muerte, que Jesús triunfó sobre el pecado. Y mirar a Cristo crucificado en la cruz nos ayuda a entender de que ese mal, ese sufrimiento que llevas en tu alma y en tu corazón no tienen poder ilimitado, que ese sufrimiento y ese dolor tienen límites. Y desde ahí, queridos hermanos, vamos a entender esta verdad que nos regala el Evangelio de hoy. No somos esclavos, somos hijos. Y al ser hijos, en realidad vamos a estar en la casa del Padre para siempre. Ese ha de ser nuestro deseo. Dice el Señor Jesús en el Evangelio de hoy: el esclavo no se queda en la casa para siempre. En cambio, el hijo se queda en la casa del Padre. Todos quisiéramos quedarnos en la casa del Padre. Todos quisiéramos tener esa experiencia de intimidad con Dios. Todos quisiéramos llamar con todas las fuerzas de nuestro corazón a Dios, nuestro Padre. Pero, queridos hermanos, llamar a Dios nuestro Padre van a ser desde la experiencia en que nos sintamos libres. Y ser libres no es hacer lo que me venga en gana, porque hay quien puede pensar que la libertad es hacer lo que me dé la gana. No, eso no es libertad. La libertad es hacer la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, es mi realización, es la plenitud de toda mi vida, es ser lo que realmente debo de ser hijo, y hijo con todos los derechos. Pidámosle al Señor, pues, queridos hermanos, que acercándose la celebración de los misterios de nuestra fe, el Señor nos ayude a pensar y a meditar sobre nuestra condición de discípulos de Cristo. Y si hoy tuviésemos que llevarnos algo para meditar, algo que pensar para este día, sería esta pregunta: ¿soy verdaderamente discípulo de Cristo? ¿O soy discípulo así de bulto? El discípulo de bulto busca aparentar. El discípulo de Cristo busca ser. Entre ser y aparentar hay una gran diferencia. Pidámosle al Señor su gracia y que nos ayude a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Nos ponemos de pie, hermanos.